Un día interesante para la República Argentina. Un día que a mí me parece que fue demasiado fogoneado por la prensa. Con este tema de haber hecho un River Boca de la marcha piquetera versus el protocolo antipiquete, que en realidad no es un protocolo antipiquete, es un protocolo para que se cumpla la ley. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que no se cumpla la ley, los piqueteros hicieron lo que se les antojó, sobre todo durante estos últimos 4 años, que de alguna manera, entonces ahora revertimos la historia y decimos anti-piquete, no es anti-piquete, es en favor del cumplimiento de la ley, las normas y las ordenanzas que rigen las ciudades, las provincias, la nación y la propia Constitución Nacional. Porque un derecho no está por sobre el derecho de nadie. Cada cual tiene su derecho y sus obligaciones mediante la Constitución Nacional. Y estaba viendo los titulares de último momento, y si usted me permite, generalmente no lo hago, pero esto está sucediendo ahora, y yo no tengo un medio para estar viéndolo en el aire simultáneamente. La concentración era a partir de las 14 horas y en principio hubieron puntos por puntos, como de alguna manera se había predeterminado, y para que todos se marche en paz como corresponden, y de hecho estaban en los accesos a la ciudad de Buenos Aires desplegadas las fuerzas de seguridad y parando aquellos colectivos de dudosa seguridad, fundamentalmente, no privando a la gente que se traslade, sí que la gente no se traslade en vehículos que significan un riesgo para los propios pasajeros, pero también para el resto. O sea, vehículos que no están habilitados, no es de ahora, esto es de siempre. Lo que pasa es que ahora se puso en marcha, digamos, el cumplimiento de las normas. Y de pronto son vehículos que no tienen la BTR, o sea, la verificación técnica vehicular que deben tener, no tienen la aprobación de la CNRT, que es el organismo que controla y da permiso. Y sépanlo, cada vehículo, desde una van hacia adelante, una van de más de 8 o más pasajeros, un minibús, un bus, lo que fuere, de corta, larga distancia, etcétera, tienen que tener lo que se llama una hoja de ruta o un protocolo. En realidad no se llama así, ya me voy a acordar el nombre verdadero que tiene, pero de algún modo tiene que ser presentado la CRT. Dice, salgo de tal parte, voy a tal parte y llevo tales pasajeros. E inclusive debe poner nombre y apellido con el número de carnet de conducir de el conductor o los conductores en el caso de ser un vehículo de larga distancia y que lleve más de un conductor. O sea, esta es la norma, no hay nada raro. Y esto hizo hoy, y hoy, por cierto, detuvieron a varios colectivos, y los organizadores de la marcha, en particular este mafioso Beliboni, que tiene, ¿cómo puede ser que un tipo mantenga en vilo a 47 millones de argentinos y dé una imagen espantosa hacia el mundo, ahuyentando inversiones y todo lo demás? Hasta ahí venía todo bien, pero como se dieron cuenta que no se puede más ese recurso, que no se puede además que esos colectivos que invaden, que vienen de la provincia donde ayer criminalizó la protesta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la cuna de la pobreza, la provincia, una provincia recontra rica, pero que amontona pobres en el lugar porque es el negocio del populismo, ¿no? Tenerlos de rehenes. Bueno, esto pasó, pactaron de alguna manera acortar los puntos de concentración, ya no va a pasar la marcha por el Congreso de la Nación como estaba previsto originariamente, y por ahí escuché hoy algún idiota periodista que decía, ¿viste? Le ganó Patricia Bullrich a los piqueteros porque ya tuvieron que achicar, y con el tono porteño además, por eso le digo, no fue un periodista local. Digo,
¿Qué necesidad de esto? Acá no hay ni ganadores ni perdedores. Acá lo que tiene que ganar es el orden, tiene que ganar la aplicación de la ley, los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos argentinos, como cualquier país del mundo. No hay nada raro en todo esto. Pero entonces, y asusados por esto, por a ver quién es el que puede más, es como un River Boca lo que hicieron, como un Colón Unión, y la verdad que es una tontera. Entonces, a raíz de eso, los piqueteros cambiaron su plan por el protocolo antipiquete y se entraron a movilizar en transporte público. La primera pregunta es, ¿quién paga todo esto? ¿De dónde sale este dinero? Del tuyo, del que vos pagás. Incluso vos, si vas a la marcha, si tenés un plan y sos pobre, también estás pagando eso. Porque lo estás pagando con los impuestos recesivos que hay y con, de alguna manera, los impuestos que cargan sobre los alimentos que vos consumís. Por otra parte, dijeron, por ejemplo, ¿no?, los del Polo Obrero, vamos a movilizarnos por las calles. Eso lo dijo el referente piquetero del Polo Obrero. O sea, y de verdad, incluso Billy Boni atacó a un movilero que había, verbalmente, por cierto, un violento ataque del chanta de Eduardo Beliboni, a una periodista en el inicio de la marcha. ¿Sabés lo que dijo? Te van a echar, Gil. Porque además, lo otro que le metieron en la cabeza a la gente, que el gobierno vino a decapitar a los pobres y que vino a ser un gobierno exclusivamente para un pequeñísimo grupo. Gran mentira. Si todavía no conocemos el paquete de ley que recién esta noche, a partir de las 21, va a haber una insinuación, porque se está hablando de derogar o modificar 3.500 leyes. Mirá, si van a tocar 3.500 leyes deben ser porque estaban bastante al cohete. Y había 338.000 o 3.800, no, 338.800 resoluciones que eran peajes, obviamente, para cobrar cometas, que van a quedar todas derogadas. Ahora, si no se conoce esto que había nacido de antemano, este piquete, que había nacido de antemano como el homenaje o la conmemoración, aquel fatídico 20 de diciembre del 2001, cuando, bueno, tocó lamentablemente que lamentar un número importante, una treintena de conciudadanos que por la represión y por un montón de cosas y por algunas picardías también que se jugaron en el medio, perdieron la vida en ese momento y terminó con la presidencia del doctor de la Rúa, el famoso tema del helicóptero, ¿no? Bueno, eso está planteado de esta manera. Yo voy a seguir tocando el tema en el transcurso de este programa, porque van a seguir sucediendo cosas. Yo solo espero que se puedan manifestar en paz y que además lo hagan en el marco de la ley, para que no se tenga que aplicar bajo ningún punto de vista el protocolo, que en definitiva es el cumplimiento de la ley, para que no haya enfrentamientos. Y que no hagan el desafío de llevar las criaturas, como dijo ayer uno de los dirigentes en un programa, de que cuando le cuestionan precisamente, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llevan las criaturas? Sí, porque eso lo determina la mamá, sí, pero imagínate si un caballo de pronto, y bueno, pero es como que son el frente, si están los niños no va a pasar esto. O sea que llevan como grupo de choque a las criaturas, o de antichoque a las criaturas. La verdad, vergonzoso. Este es un tema que tiene que terminarse en la República Argentina. El derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Nacional. Pero de ninguna manera una protesta tampoco se va a poder hacer, como pretende el gobierno, que sea por la vereda y no cortando ninguna calle ni cosa por el estilo. Por eso vuelvo a insistir con una idea que nació como una broma de mi parte y de pronto no sé si no es una buena idea. Hacer un protestómetro
como hay el Sambódromo para los carnavales, una cosa más linda, ¿no? En Río de Janeiro. Bueno, acá háganle un protestómetro, hay tierras fiscales a mansalva, tierras del ferrocarril, inclusive en torno al Gran Buenos Aires, lo hagan en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué en la capital de la provincia? Ah, porque van frente a la Casa de Gobierno. Y si en la Casa de Gobierno, por ejemplo, el año pasado, Fernández fue 3, 4 veces, no fue nunca más a la Casa Rosada. Entonces, ir a protestar a la Casa Rosada, y a veces el tipo contra el que protesta no está en ese momento en la Casa Rosada, pues está laburando mientras estos están haciendo de vagos. O sea, háganle un protestómetro, cóbrenle un alquiler, que lo paguen entre todas las organizaciones sociales, estas cooperativas que le retienen un dinero a cada uno de los integrantes de las cooperativas, que en definitiva son los que recibieron, conforme una denuncia hecha, 8.000 millones de mangos. O sea, el Polo Obrero tan solo 8.000 millones de pesos girados a la cooperativa. De manera tal que no fue para la organización, es cierto, se distribuyen, pero se quedan con un buen pedazo. Y con la amenaza de o venís a la marcha o te quito el plan, o cambio a fulano por mengano, porque los tipos manejan las altas y las bajas de cada una de esos planes. Por ahí otorgándoselo, como descubrió el fiscal Marijuán, más de 160.000 casos de tipos que no necesitaban un plan, incluso empleados públicos que cobraban un sueldo y tenían un plan. Eso es un delito, tienen que ir en cana y devolver la plata. Bueno, hubo el caso, yo creo que el gobernador de Neuquén dijo esto: vamos por eso y vamos a hacer la denuncia pertinente y van a tener que devolver el dinero mal habido, el dinero que usufructuaron sin derecho de ninguna naturaleza, aquellos que eran empleados públicos y a su vez tenían un plan. Bueno, de eso se trataba las cosas. Tiene que ser esos también son hechos de corrupción. Corrupción no es solamente la cometa de la obra pública, no nos equivoquemos. Yo voy a seguir con ese tema, pero quiero abordar mi editorial de hoy porque tiene también que ver con todo esto. Esto significa impunidad. Esto de violar las normas significa impunidad. Yo espero que todo esto se haga de manera absolutamente pacífica. La Argentina no resiste en este momento de ninguna manera ningún tipo de acto, ni insinuación de acto de violencia. Por eso me enojo un poco contra los medios de comunicación que asusaron este tema como si fuera un enfrentamiento, a ver quién gana, si Patricia, si Billy Bones. No se trata de eso. Y por otra parte, insisto, trocaron el derecho, el homenaje a aquel 20 de diciembre, ahora por protesta hacia el plan económico de Milei, que ninguno conoce todavía, porque recién a las 21 el presidente va a dar por cadena nacional una insinuación. Me imagino que va a hablar de más o menos en general de qué trata el plan, aunque ya haya trascendido, y de eso también vamos a hablar en el segundo bloque. Pero en esta Argentina, el que las hace, que las pague, amigos. No se trata de venganza, sino se trata de justicia. Justicia para 45% de argentinos sumidos en la más vergonzosa pobreza. Y los miles de jóvenes que perdiendo sus esperanzas en su país. Y entonces, la libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. Por eso digo, el que las hace, las paga. La libertad, insisto, es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Y aunque sin justicia no habrá libertad ni igualdad de derechos de ninguna naturaleza. La nueva Argentina tiene por delante el desafío de cubrir con justicia donde el populismo dejó al descubierto totalmente las instituciones. Sin eso, las ideas de libertad serán una leyenda y nada más que una leyenda. En su discurso de Asunción, el presidente Javier Milei
afirmó, y lo voy a citar textual: a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Eso dijo el presidente. Una ingenuidad total desde mi punto de vista. Sin embargo, en un país donde también, según sus palabras, ningún gobierno ha recibido una herencia peor que este, el presidente debiera poner límites a su convocatoria, al menos para asegurarse de no estar invitando a los que con su gigantesca corrupción saquearon al Estado argentino, dejándolo en las condiciones que se encuentra hoy. Todo lo que repercute sobre cada uno de nosotros. La Argentina ha asumido compromisos internacionales de lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Eso también va por el tema de la narcocriminalidad y debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes han cometido estos delitos, recuperando el producto de estos en favor del Estado. No hay duda de que la responsabilidad principal de contribuir a la búsqueda de la verdad y asegurar que el que haga justicia, que se haga de alguna manera justicia, y esto le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin embargo, y acá estaríamos un poco en desacuerdo, un poco no, totalmente en desacuerdo, el Poder Ejecutivo también tiene un importante rol que cumplir. Digo esto porque cuando el Estado no tiene que intervenir, en este caso en particular sí, en primer lugar, evitando transmitir mensajes equívocos que lleven confusión sobre sus propios compromisos con la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y sus expectativas de que los funcionarios y empresarios que se hayan visto involucrados en tales conductas sean sancionados. El quien las hace las paga no puede dejar afuera a los delincuentes de cuello blanco, ni aquellos que estuvieron protegidos por fueros. En segundo lugar, dejando actuar a los organismos de control especializados para que de forma autónoma e independiente utilicen todas las herramientas, todas esas herramientas que tienen a su disposición con el fin de colaborar, investigar, aportar pruebas de toda naturaleza y querellar también penalmente en las causas penales de corrupción y de lavado de activos. Eso está escrito, está en la ley, no hay por qué desestimarlo. Y en tal sentido, y preocupan las pacientes, pero contundentes, declaraciones recientes del ministro de Justicia, el Nobel ministro de Justicia, Nobel en el cargo, ¿no? Pero un hombre de gran experiencia, de larga experiencia. Por eso me extraña que Mariano Cunio Libarona haya dicho sobre su intención de quitar a la Oficina Anticorrupción, ustedes habrán visto su sigla por ahí, la OA, ¿no? Y a la Unidad de Información Financiera, la UIF, que tienen la potestad de querellar bajo el pretexto de evitar así una actuación de esta con fines políticos. Esta fue la intención de Cunio Libarona. Pero bueno, lo que hay que hacer es elegir gente proba, no malandras, como pasó hasta ahora, cuando ambas, la Oficina Anticorrupción y la UIF, la Unidad de Información Financiera, retiraron la querella que había, o se retiraron como querellantes en una causa de Cristina Fernández de Kirchner, sin ninguna razón que lo asistiera como tal, sin justificación de ninguna naturaleza, tan solo porque siendo vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se los ordenó. Entonces hay que elegir gente proba, y ambas instituciones son necesarias.
La OA y la UIF, como dije, son organismos de control del Estado que actúan en defensa de bienes jurídicos de relevancia fundamental para la estabilidad de la República, como lo son la administración pública y el orden económico financiero, agraviados por la corrupción y el lavado de activos respectivamente. Cuando estos cuerpos querellan conforme a la ley y sus procedimientos también, observando sus procedimientos, lo hacen de manera autónoma e independiente. Así debe ser, es decir, sin la interferencia indebida del gobierno de turno, porque su responsabilidad es actuar contra quienes se sospeche que hayan cometido delitos de corrupción en contra del Estado argentino. Por tanto, está defendiendo los derechos de todos los argentinos. Las falsas evocaciones al lawfare apuntaron siempre a consagrar la impunidad de los corruptos y lavadores, poniendo en jaque la fortaleza de nuestra democracia y principios básicos de su sano funcionamiento, como la libertad de prensa, la autonomía y la capacidad de actuación de los organismos de control y la independencia del Poder Judicial. Además, debemos destacar que hay dinero asegurado a la espera de juicios complejos por corrupción y lavado de activos que pueden ser decomisados con las condenas y utilizados para paliar la crisis económica que afecta a todos los argentinos. Le doy un caso. Aquellos casi 5 millones de dólares que se encontraron en la caja fuerte sin ninguna justificación de ninguna naturaleza, en la caja de seguridad de un banco, no en la caja fuerte, en la caja de seguridad de un banco, precisamente de Florencia Kirchner, la hija de la ex vicepresidente de la República Argentina, sin que se pudiera justificar. Eso está cooptado y en manos de la justicia. Y estará terminado alguna vez y pasará a donde sea necesario. Allí es donde hay que hurgar y hurguetear de alguna manera todo lo sucedido. Dineros que no solo provendrían de la corrupción política, sino también de los narcotraficantes. Con la intervención de la UIF se les puede pegar justamente en el centro mismo de sus negocios espurios. Vale decir, si le tocas la economía a los narcos, le terminás el negocio. Así de sencillo, no necesitas tirar balas. Le terminás el negocio. Por cierto, a esto hay que sumarle la ley de derribos, la radarización de la República Argentina, cuyas fronteras son un colador, como todos sabemos. Pero tienen que actuar estas oficinas, en particular la UIF. Bueno, más vale, sí, sería importante enviar un proyecto de ley al Congreso para que se promulgue definitivamente la extinción de dominio. Eso es fundamental para la recuperación de los dineros mal habidos. Claro, no se ha votado hasta el momento, porque a muchos no les conviene y porque obviamente al gobierno saliente y en particular a la conducción del gobierno saliente, esto no le era conveniente. Las querellas de los organismos especializados sin duda son claves en el logro de estos cometidos, ya que otorgan importante apoyatura técnica y complementaria también en el rol o al rol de los fiscales en la valoración correcta de la prueba aportada. En momentos en que se implementa una fuerte reestructuración, no sé por qué le siguen llamando ajuste, es la palabra que molesta y está bueno ahora, la actual oposición, claro, prefiere llamarle ajuste, cuando antes, durante 4 años, esta palabra no existía, la habían borrado del diccionario. Bueno, en este momento se está implementando, yo creo, una reestructuración, si querés un fuerte ajuste en materia fiscal. Es necesario que el gobierno
no abandone su promesa de hacer recaer el peso de sus medidas sobre esa parte corrupta de la clase política que el presidente califica acertadamente como la casta. Cuidado con eso. También es importante recordar que sin integridad no hay verdadera libertad y que las nobles ideas de la libertad podrían pagar un altísimo precio si no se logra afianzar definitivamente la justicia. En ese camino tiene que marchar la República Argentina.